Vamos a representar o a construir más bien la imagen de un objeto que se encuentra cerca de una lente. Puede ser una lente convexa o una lente cóncava. Comenzamos con la lente convexa, como la vemos representada ahí por una doble flecha con una línea amarilla, y el objeto que se encuentra a la izquierda. El objeto también lo representamos con una flecha. La cabeza de la flecha representa la parte superior del objeto y la cola de la flecha pues la parte inferior. Para construir ese objeto tenemos que hacer primero unas observaciones. Como primera medida, el objeto y la lente deben estar en un mismo plano. Entonces aquí observamos que ellos efectivamente se encuentran en un mismo plano. Sin embargo, si nosotros queremos inclinar el objeto, pues tendremos que también inclinar la lente, de tal manera que ellos siempre permanezcan en un mismo plano. Desde este punto de vista, pues se podría en principio construir la imagen de un objeto bidimensional o también tridimensional si nosotros inclinamos el objeto en el plano perpendicular, es decir, el plano que está en el que está la lente, es decir, de tal manera que siempre, por ejemplo, vamos a inclinar 45 grados el objeto sin que éste se salga del plano de la lente. Entonces aquí lo tenemos. Bueno, entonces ponemos en esta posición el objeto y la lente y vamos a empezar a construir los rayos de luz que son fundamentales para poder construir la imagen. Estos son unos pocos. El primer rayo que vamos a construir es el eje principal de la lente, es el eje que pasa por la cola de la flecha y por el centro de la lente. Y luego vamos a tomar cualquier punto sobre la lente, una línea que lo representa, desde la cabeza de la flecha hasta ese punto. Entonces, por ejemplo, escogemos este punto y trazamos una línea desde la cabeza de la flecha hasta el punto. Para continuar con el rayo, entonces ahora vamos a identificar el foco de la lente. Como tenemos una lente convexa, en este caso el foco estaría a una distancia determinada de la lente. Vamos a trazar también una línea paralela que va a representar el plano focal, una línea paralela a la lente y que también pasa por el foco de la lente. Vamos luego a trazar un rayo o un eje auxiliar a través de una línea que sale del centro del origen de coordenadas o el centro de la lente y que va a ser paralela al rayo que acabamos de hacer, o sea, a la línea azul. Entonces dice que si nosotros cambiamos, por ejemplo, el punto de referencia, el punto arbitrario que escogimos, pues las dos líneas van a ser paralelas siempre. Posteriormente vamos a continuar con el rayo que atraviesa la lente, pero este rayo va a pasar por el punto de intersección de la paralela al rayo y el plano focal. El rayo continúa, pero vamos a tomar otro rayo que viene desde la cabeza de la flecha y que pasa por el origen, y donde se encuentran estos dos rayos es el punto en donde estaría la cabeza de la flecha de la imagen del objeto. Entonces ahora nos falta identificar el punto que representaría la cola de la flecha de la imagen. Entonces, ¿qué hacemos ahora? De la misma manera que hicimos con el rayo azul, entonces vamos a tomar un haz de luz que va desde la cola de la flecha y que va a ser paralelo al rayo azul. Es decir, tomamos así. De la misma manera continuamos el rayo y este va obligatoriamente a pasar por el punto de intersección de la paralela con el plano focal. Continuamos con este haz de luz y en donde se intersecta
con el eje principal óptico, pues ahí es donde va a iniciar la imagen del objeto. Es decir, ya tenemos el principio y el fin del objeto. Por lo tanto, ya podemos dibujar el objeto y este sería el objeto de la este sería la imagen del objeto, perdón. Bueno, entonces ahora vamos a jugar con estos dos elementos, con la imagen y el objeto, y vamos a mirar cómo en diferentes posiciones se puede representar. Vamos a darle una vuelta al sistema de coordenadas para ver que esto todo sigue en el mismo plano. Y también pues si queremos inclinar el objeto en un plano perpendicular al plano de la lente, pues también tenemos que inclinar prácticamente todo el sistema. En principio, pues con este método podríamos dibujar la imagen de un objeto tridimensional. Pues obviamente por los puntos iniciales y finales de la flecha que pueden tomar diferentes posiciones en el espacio. Entonces aumentamos el tamaño del objeto. Vemos que de la misma manera, fíjense cómo se desplaza el punto de intersección de los haces de luz. Pero también le podemos cambiar la posición inicial de la flecha. Vamos a verlo desde la perspectiva de dos dimensiones. Podemos, por ejemplo, bajar un poquito el objeto en su posición inicial y vemos que se puede construir de esta misma manera la imagen de ese objeto con el mismo método. Miremos cómo quedaría el objeto, por ejemplo, a 90 grados y acostado sobre el eje principal. Entonces tenemos acá vamos a cambiar ahora la distancia focal. Entonces aquí tenemos una lente convexa. Nosotros acercamos, cambiamos la distancia focal, vamos a tener una lente cóncava. Entonces también podemos inclinar el objeto 45 grados, por ejemplo, y vemos que en la lente cóncava también trabaja este procedimiento. Vamos a cambiar la distancia focal de nuevo, de tal manera que aparezca luego la distancia focal a la derecha de la lente. Entonces podemos aumentar la distancia focal hasta el infinito y la imagen, dependiendo pues de la distancia focal, va inclusive a resultar al otro lado de la lente. De nuevo acercamos, cambiamos la distancia focal. Podemos cambiar la posición del objeto, posición inicial en el eje Z. Y lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Entonces aquí tenemos el primer paquete de rayos. Y por último vamos a mirar, a grabar, digamos, la trayectoria de rotación
tanto el vector, perdón, de la flecha que representa el objeto como de la flecha que representa la imagen. Muchas gracias por la visita.